Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Vamos a hablar de dos evangelios, de dos capítulos que mencionan cuando nuestro Señor Jesucristo le da de comer a 5,000 hombres y en otro le da de comer a 4,000 hombres. Casi siempre la gente nada más habla de que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, le dio de comer a 5,000 hombres. Pero hay otra cita bíblica en donde nos menciona que le dio de comer a 4,000 hombres. Miren, estas dos lecturas son muy teológicas. Les digo teológicas porque como que están ordenadas precisamente para el estudio profundo de la acción del maestro. Dirán ustedes, bueno, les dio de comer y ya. Sí, o sea, eso es lo que en resumidas cuentas lo entendemos nosotros, pero en realidad hay unos significados en estas dos lecturas. Les digo, una le dio de comer a 5,000 hombres y la otra le dio de comer a 4,000 hombres. Y es lo que vamos hoy a investigar o a analizar y les quiero yo a ustedes contar con respecto a estos dos sucesos. Y que en realidad pues nada más están de 5,000 hombres, están en los cuatro evangelios, en Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y el otro, el que le da de comer nada más a 4,000 hombres, nada más lo dice Marcos y lo dice Mateo. O sea, nada más dos evangelios. Recordemos que Mateo pues no es su nombre, ¿verdad? Su nombre era Leví. Mateo pues le decían los publicanos, ¿no? Porque era de profesión publicana, él cobraba impuestos. Mateo es como un significado de decir el contador, ¿no? Es el que cobra impuestos. Ahí viene el contador, ¿no? ¿Sí? El que cuenta, ¿no? Bueno, su nombre era Leví. Bueno, pero es otro asunto. Vamos a darle lectura a estas dos citas bíblicas para que veamos cómo fue esto de la multiplicación de los panes y de los peces y que nuestro Señor Jesucristo pues le dio de comer a 5,000 hombres y en otra ocasión a 4,000 hombres. También quiero recordarles a ustedes que el nombre de Jesús en nuestro idioma en español pues, se le fue puesto en realidad su nombre como se le decía antes era Joshua. Joshua. Joshua, ese es el nombre verdadero, Joshua. ¿Sí? No es Jesús. ¿Sí? Nosotros le ponemos Jesús y hay mucha gente que se pone ese nombre. ¿No? Oye, Jesús, ¿cómo estás? Pero en realidad el nombre de nuestro maestro se llama Joshua. ¿Sí? Pero en español nosotros lo pusimos Jesús, pues Joshua. ¿Sí? En las Sagradas Escrituras, las primeras escrituras que se imprimieron o que se tradujeron, le habían puesto Joshua, pero llegó un tiempo en el que le cambiaron, en vez de ponerle Joshua, le pusieron Jesús. Y ya ahora, pues ya en todas las Biblias contemporáneas, pues ya aparece el nombre de Jesús. Acuérdense que pues siempre los estudiosos estudian demasiado y saben demasiado y nos hacen demasiadas explicaciones y nos hacen demasiados cambios, ¿no? Y eso pues nos hace a nosotros a veces titubear y no entender perfectamente el mensaje de nuestros maestros. Bueno, esto está en Mateo 14, ¿sí? Del 13 al 21. Pero también lo tenemos en Marcos, ¿eh? Y también lo tenemos en Lucas y también lo tenemos en Juan. Esto de la multiplicación de los panes, de los peces, y que le dio de comer a 5,000 hombres. ¿Eh? En los cuatro evangelios está. Lo vamos a leer nada más en Mateo. ¿Sí? Bueno, capítulo 14, versículo 13. Vamos a leer. ¿Qué dice? Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde y este es un lugar solitario. Despida a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias a Dios y partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente.
Todos comieron hasta quedar satisfechos y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esas palabras. Bueno, fueron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños, ¿no? Hagan de cuenta que pues, estaba una mujer con su marido ahí, pero a lo mejor había hombres que iban de solteros y no tenían pareja, ¿verdad? A lo mejor iban con la novia, ¿no? Bueno, y a lo mejor pues llevaba, los esposos llevaban a su hijo, ¿no? Pero pues a lo mejor no era un niño, sino eran dos o tres. O sea, imagínense la cantidad, ¿no? De gente que comió. Ahora, el pan, bueno, pues ya estaba hecho el pan, ¿no? Pero los pescados, pues no se los comieron crudos, ¿verdad? Pues no, ¿sí? Tuvieron que asar, ¿sí? Y tuvieron que hacer ahí una especie de fogata para poder asar los pescados y comérselos. Pero miren, dice aquí que ya es tarde y que los despidiera. El problema no era tanto la comida, sino después de regresarse a altas horas de la noche, pues estaba también crítica la situación, estaba difícil la situación. Todo esto les hago ver a ustedes porque es una cosa normal, es una cosa natural, es una cosa en la que debemos nosotros visualizar o imaginarnos, ¿no? Porque pues imagínense, ahí no había taxis, ¿no? Ni modo que pasaran ahí señores con sus camellos, con sus elefantes, con sus caballos y tipo Uber, ¿verdad? Y órale, pues ¿quién va a la aldea que continua, ¿no? Sale, podemos trepar a tres en este camello, podemos trepar a tres en este caballo. ¿Cuánto nos cobras? Pues tantos denarios, ¿no? Y órale, ¿no? Aquí la preocupación era la comida, según este capítulo, según estos versículos. Pero es que todo esto, como les vuelvo a reiterar, es un pasaje bíblico que tiene muchas partes teológicas. Y bueno, miren, chequenlo bien esto que acabamos de escuchar, yo que les acabo de leer, porque hay cierta diferencia con los otros tres evangelios que mencionan que le dio de comer a 5,000 hombres, ¿eh? Sin contar, ¿sí? Mujeres y niños. Bueno, vamos a pensar que eran como 15,000 personas, si no es que más, mínimo 15,000. Pero bueno, ¿por qué les digo esto con respecto al significado? ¿Sí? Porque miren, empezamos desde el versículo 13, dice, cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí, él solo, en una barca, a un lugar apartado. ¿Sí? Volvemos a entender que nuestro Señor Jesucristo se queda solo. Como la vez pasada que se quedó solo y se encontró a la samaritana ahí en el pozo de Jacob para sacar agua, ¿no? Impuso a platicar con ella, ¿no? Y fue cuando le dijo, dame de beber, yo te voy a dar de beber agua de la vida. Y dice, pues si no traes ni cubeta, ni tambo para sacar agua del pozo. Le dijo, ve por tu marido, ¿no? Y, pues no tengo marido. Sí, ya sé que tuviste 7 y no tienes ahora marido. Era la mata esposos, la vieja esa, ¿no? ¿Quién sabe, no? Aguas con si se enamoran de una samaritana ustedes, ¿eh? No, aguas, ¿eh? Porque eso sí les da cuello. O copelas o cuello. Bueno, pero esa es otra lectura, ¿no? Les digo, ya me estoy metiendo en otros asuntos que no corresponden, ¿no? Ya después analizaremos ese pasaje bíblico. Ahorita estamos con que otra vez Jesús se queda solo, dice aquí. Pero la gente lo supo y salió a de los pueblos para seguirlo por tierra. O sea, que Jesús estaba en la barca, pero iba ahí, como quien dice, a la orilla, ¿no? Iba, ¿sí? Se estaba echando un paseíto, ¿no? ¿En dónde creen? ¿En el Mar Muerto? No, no. ¿En el Mar Mediterráneo? Tampoco, tampoco. Sí. ¿En el río Jordán? No, pues ahí no se puede navegar, pues es un río. Y digo, yo no he ido, pero pues, yo nunca he sabido que por allá andan navegando, ¿eh? ¿En el mar de? Exacto, de Galilea. El mar de Tiberíades, ¿no? Porque Tiberio mandó a hacer una casa ahí de descanso, ¿no? Sí, como Vicky, ¿no? ¿Dónde compras tu casa? En Acapulco, ¿no? Dice Luis Miguel en Acapulco, dice Pedro Infante en Acapulco, ¿no? Ahí sí, una casa de descanso, ¿no? Pues así, ¿no? Tiberíades, Tiberio César, pues mandó a hacer su casita ahí, ¿no? También decían que era el mar de Genesaret. Bueno, pues también tenía otro nombre, ¿no? Bueno, pues tenía muchos nombres, ¿no? Ah, y quiero recordarles que el mar de Galilea, pues es un lago, no es un mar, le dicen mar, pero no es salado,
Sí, no, pues es agua dulce, pero así le dicen mar. Bueno, entonces aquí dice que lo van siguiendo. Al bajar Jesús de la barca, ¿de quién sería la barca? ¿De Jesús? ¿Made in China? No, porque ya todo es chino. Oye, ¿de dónde compras el pantalón? Made in China. ¿Dónde te compras la camisa? Made in China. ¿Dónde compras los zapatos? Made in China. Todo chino, ¿no? No, pura chinadera, ¿no? Ya tenemos hoy en día. Ay, hijo, ¿no? No, pues no era de Jesús la barca. ¿De quién creen que era la barca? ¿De quién? Pues de Simón. Simón era el dueño. Al que le llamaban Pedro, al que nuestro Señor Jesucristo ahora te vas a llamar Cefas, que significa piedra. ¿Sí? Bueno, entonces pues ahí iba, ¿no? Jesucristo sintió compasión de ellos. Dice aquí, al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. O sea, la gente lo seguía a Jesucristo. ¿Por qué creen? ¿Porque hablaba bonito? Ah, sí. ¿Por qué creen? Porque tenía el don nuestro Señor Jesucristo de habla. ¿Sí? Pues no. Porque hacía magia y trucos, pues no. Curaba a los enfermos. Mucha gente por eso iba. No crean que nada más iba porque les iba a dar de comer. No. No, es que curaba a los enfermos. ¿Cuál era una de las enfermedades incurables en aquel entonces? Como ahorita aquí que pues, estamos tratando de vacunarnos en el año 2022, en septiembre 20. ¡Ay, sí, qué miedo! ¿No? Septiembre. Ah, no, porque aquí en México siempre tiembla en septiembre. Hijo, ya llevamos 3 temblores el día 19 de septiembre. Sí, uno en la noche y dos en la mañana. Bueno, a mediodía casi, a la 1 de la tarde. Como ven, bueno, sí, estamos en esta época, en septiembre año 22. Sí, entonces, bueno, pues les doy esa fecha para que sepan en qué año andamos ahorita pronunciando estos pasajes bíblicos, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, ¿sí? Aquí nos menciona que sana a los enfermos, ¿sí? Porque pues la gente lo buscaba para eso, para que los curara de la lepra, que era una de las infecciones, ¿no? En la actualidad, pues nuestro problema era el COVID-19. Bueno, y como dice aquí, como ya se hacía de noche, los discípulos se acercaron y le dijeron, como quiera sería hacerse de noche, a las 6. Ya se estaba acabando el día y iba a empezar la noche del otro día. Acuérdense que los judíos primero empieza la noche y después el día. ¿Eh? Entonces imagínense los hombres que llegaban a su casa, oye, desde ayer no te veo. Sí, no, la vieja luego. Oye, pues ¿dónde andabas? Desde ayer no te veo. Oye, pues son las 7 de la noche de ese día. No, pues en realidad ya era la primera hora, ¿no? Sí, porque es primero la noche. ¿Sí? Bueno, ese es otro asunto. ¿No? Ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, fíjense cómo dicen los discípulos, porque un discípulo es el que escucha y obedece. No dice apóstol porque un apóstol es el enviado, el que ya lleva el mensaje. Es muy diferente, ¿eh? Eso apréndanselo. Bueno, dice, ya es tarde y este lugar solitario es un lugar solitario. ¡Ay, qué miedo! Imagínense un lugar solitario en Ecatepec. Ay, no, sí. No, pues sí te encueran, ¿no? Y sí te desvisten, ¿no? Te quitan la vida sin matarte. Sí, no, si son bien hábiles los ecatepeños, ay, hijos. Es un estado aquí de la República Mexicana, el Estado de México, ¿no? O sea, porque sepan que es un municipio, Ecatepec, que es el peor de todo México, ¿no? Dicen que de todo América, no, ya, que es exagerado, ¿no? En Brasil también hay lugares muy violentos, ¿no? Pero Ecatepec se defiende por ser uno de los peores. Bueno, yo les recomiendo para los que viven ahí, pues que no salgan de noche, ¿no? Porque aquí dice aquí los discípulos y era tarde y era un lugar solitario. Y se despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida, ¿no? Les dice los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, a Joshua. Joshua les contestó, Jesús les contestó, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Pues no era el problema el que comieran, como les digo yo, sino que ya después noche cómo se iban a ir a su casa. Pero este evangelio da a entender esto porque ¿qué nos da a entender Dios? Que Él es el que nos va a proveer de casa, vestido y sustento. ¿Sí? Y Él es el que nos da de comer. Pero lo que nos va a dar de comer es algo más importante de lo que ustedes puedan pensar. Es por eso que en la última cena nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía.
¿sí? Entonces es muy importante también ver eso, ¿no? Acuérdense que partió el pan en la última cena y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman, este es mi cuerpo. Después les dio de beber el vino y dijo, tomen, beban, esta es mi sangre, que será derramada para la salvación del mundo entero. Entonces era una referencia. Por eso es que dice aquí que pues, les va a dar de comer. Ellos le respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. ¿De dónde los sacaron? Aquí no dice de dónde sacaron eso. ¿Quién los andaba cargando en una mochila, en un morral o qué? Aquí no lo dice, ¿eh? Chequen todo eso, porque ahorita vamos a leer de los otros evangelistas para que lo tengan ustedes en orden. ¿Sí? No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. ¿Por qué 5 y 2? ¿Qué significa el número 5? El trabajo del hombre. Para nosotros en la actualidad es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así semana inglesa, dirán muchos, ¿no? Para aquel entonces era domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, porque el viernes, sí, fue creado el hombre. Y el sábado dice, según la escritura, que descansó Dios. Ay, no se debe haber cansado mucho, ¿verdad, pobrecito? ¿Qué se va a cansar Dios? Pues si Dios es el Todopoderoso. Pero así no lo hacen ver para que entendamos que hay que ofrecerle al Señor, sí, un día de la semana, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Pero Dios no se cansó, ¿eh? No inventen, no sé cómo se va a estar cansando Dios. Ahora resulta que anda cansado nuestro Padre Dios, ¿no? No se vaya a cansar de nosotros, porque entonces ahí sí, quién sabe. Así dirían algunos, ¿no? Jesús les dijo, tráiganmelo aquí entonces. Mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Mandó a la multitud. No les dijo, vayan y siéntense, ¿no? Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo dio gracias a Dios. Fíjense lo que hace nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso nos da a entender a nosotros, sí, que todas las acciones, sí, principalmente la comida, le demos gracias a Dios. Por eso damos gracias a Dios en la mañana cuando desayunamos, en la tarde cuando comemos y en la noche cuando cenamos. Y los gordos pues tienen que darle de comer todo el día, ¿no? Porque todo el día se la pasan tragando, ¿no? Se paran tragando. Se van a tragando. Se van a la escuela tragando, ¿no? No, esos no desayunan, almuerzan, comen aperitivos y comen y cenan y meriendan. No, 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 todo el día están comiendo. Entonces, pues cada vez que coman, pues tienen que darle gracias a Dios. ¿Sí? Y pues, los gordos, vean a los gorditos. ¿Sí? Siempre andan comiendo. ¿Sí? Si no es un dulce, una paletita, es un chicle, sino un pan, sino una botanita. Siempre andan comiendo los gordos. Pues por eso estamos gordos. Digo, están gordos, ya estamos, ¿no? Yo también estoy medio gordito, ¿no? O sea, medio. ¿Sí? Soy un gordo mediano. Bueno, sí. Y dice aquí, luego tomó en sus manos, ¿verdad? Y los bendijo. ¿Sí? Le dio gracias a Dios. Parte los panes, se dan cuenta, está haciendo una referencia de la institución eucarística. ¿Sí? Parte los panes y se los dio a los discípulos. Eso mismo hizo en la última cena de nuestro Señor Jesús. En la institución eucarística partió los panes, se los dio a sus discípulos y les dijo, coman. ¿Sí? Y los repartieron entre toda la gente. Eso es lo que tenían que hacer los discípulos después. Por eso hoy en día la iglesia, principalmente la iglesia católica, hace la repetición del sacrificio de Cristo del Calvario, que es la Santa Misa, y hace la institución eucarística y parten, ¿verdad? Y comparten el cuerpo, la sangre y el alma de unidad de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Comunión. Acuérdense que 5 partes se divide la Santa Misa, ¿sí? ¿No se lo sabían eso? Pues sí. ¿Sí? Entonces el rito de entrada, el rito de salida, pues son los dos, y los otros 3 es la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y la comunión. ¿Sí? Bueno, esas son las 5 partes de la Sagrada Misa o de la Santa Misa. ¿Sí? Dice aquí que todos comieron. Sí, pues imagínense, tuvieron que asar los pescados, ¿eh? No crean que se los comieron crudos. Si no eran chinos, no eran japoneses que se tragan los pescados todos crudos, ¿no? La carne cruda de los pescados. No, pues sí. Y pan. ¿Y no hubo refrescos? No, no hubo refrescos. ¿Agua de limón? Tampoco. ¿Agua de Jamaica? Tampoco. Como que ahí les faltó el agua, ¿no? Pues cómo se iban a bajar el pescado y los panes a brincos. Sí, sí, y se iban a echar unas tortas de pescado. Oh, qué sabrosa la torta de pescado, ¿no? Sí, pero sin su Valentina, ¿no? Es una salsa la Valentina, no es una muchacha.
O sea, como que una muchacha, no, no, o sea, es una salsa, ¿no? Sin picante, ¿no? A lo mejor otra dice, ay, yo le hubiera echado tanta cápsula, ¿no? Sí, porque a la gente le encanta, ¿no? Ahora con esas cosas que tenemos que supuestamente son aderezos. Bueno, todos comieron hasta quedar satisfechos. Y todavía llenaron 12 canastas. ¿Por qué 12? Y no menos y no más. Porque hace referencia de las 12 tribus de Israel, de los 12 discípulos del Señor, que es la iglesia. Acuérdense que la iglesia somos nosotros. La primera iglesia se conformó de 12 individuos, que eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros, la iglesia no es el monumento a donde tú vas, escuchas misa, o donde tú vas y te pones a orar, donde tú vas y te pones a meditar, a donde tú vas y le pides al Señor, te arrepientes, le pides perdón. No, 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 no. La iglesia somos nosotros. Hoy en día somos templos vivos del Espíritu Santo. Bueno, sí, entonces eso que quede muy claro. 12 canastas con los pedazos sobrantes. ¿Sí? 12 canastas. No, no dice que eran 6 canastas de pan y 6 canastas de pescado. No, nada más dice 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, pues ya, eso ya lo habíamos dicho. Vamos a leer Marcos 6, del 30 al 44, para que veamos la referencia de esta misma lectura y tengamos nosotros, ¿sí?, la comparación. Marcos 6, del 30 al 44. ¿Qué dice? Miren, después de eso, los apóstoles, fíjense cómo aquí dice Marcos, los apóstoles, pues no que eran discípulos, pues te das cuenta cómo Marcos pues no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando escribió Marcos su evangelio, pues ya habían pasado un buen ratito del año. Estaba en el año 60 y tanto, 64. Entonces, pues él no sabía identificar una cosa y otra. Él le valía, eran apóstoles y se acabó. ¿Por qué? Porque ya andaban predicando. Entonces, por eso dijo, los apóstoles. Pero Mateo no, cuando lo escribe, Mateo dice, éramos discípulos. ¿Sí? O sea, es como yo, ¿no? Cuando estaba yo chavo, pues era un baquetón. Y ahorita que ya estoy viejo, pues soy un baquetonazo. No, ya cambia, ¿no? Ya cambia la cosa, ¿no? Pues sí, ya es diferente. Bueno, pues aquí Marcos dice, después de esto los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente que ni ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. ¿Se dan cuenta cómo aquí no nos habla de la barca? No nos habla que andaban en la lanchita de Pedro. Bueno, ¿se dan cuenta la diferencia de cómo lo explica Marcos? Pues Marcos no estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que escribió eran chismes de Pedro, chismes de Pablo, chismes de Lucas, chismes de Bernabé, chismes de todos lados. Entonces, pues por eso mucha gente al principio no aceptaba el Evangelio de Marcos. Aceptaban el Evangelio de Mateo porque fue el segundo que se escribió. Porque decían, no, pues es que Mateo era discípulo del Señor, él sí sabe. Marcos, ¿y de dónde salió este? Acuérdense que Marcos no era su nombre, era su apodo. ¿Sí? Porque su nombre era Juan, Juan Marcos. ¿Sí? No, no es que hacía Marcos y hacía vidrios, no, 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 no sé, pero le decían Marcos de apodo, y así le decían. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Porque ese es otro detalle. ¿Sí? Bueno, así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Fíjense cómo se fueron, y ahí que nos dice que se suben a una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. ¡Ah, caray! ¿Cómo sabían que iban de un lugar a otro? Bueno, así nos dice aquí la lectura. Al bajar Jesús de la barca vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Eso no nos lo dijo Mateo, ¿eh? No, bueno. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿sí? Pero en la otra lectura nos dice que curó a enfermos. ¿Se dan cuenta? Bueno, por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde y este lugar es solitario. Eso sí lo dijeron en Mateo, ¿eh? Sí, yo creo que estaban en Ecatepec. Me dijeron, si es de miedo, aguas. Bueno, perdón a los que viven en Ecatepec, discúlpenme. No, pero pues es una referencia. Yo sé que ahorita ya me están recordando a Doña Gude, así se llama mi mamá. Pero perdón, es un ejemplo, no quiero ofenderlos. En serio, buena onda. Hay que ser buena onda. ¿Sí? Bueno, dice aquí, por la tarde sus discípulos se le acercaron y dijeron, ya es tarde y este lugar es un solitario.
despida a la gente para que se vayan por los campos, a las aldeas de alrededor, y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Todo eso sí lo dijo Mateo, ¿eh? Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan? Eso no lo tiene Mateo en su escritura, ¿eh? ¿Quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Oigan, 200 denarios. Oye, traían un buen billete, ¿eh? ¿Quién creen que se ha de ver enojado ahí de volada? ¿Qué? Cálmame, córtale, mi chavo. ¿Quién creen? Pues el que traía el dinero, el que guardaba el dinero de los discípulos. ¿Quién? Pues Judas, Iscariote, se ha de ver que, cálmate tú, cállate. Que ya se larguen a tragar por otro lado, que les vamos a estar, o la de gorrones, no sé qué haya pensado Judas Iscariote, eso yo lo estoy poniendo de mi parte, ¿no? O sea, eso yo digo, ¿no? Porque pues, era el del billete, bueno. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron le dijeron 5 panes y 2 pescados. Es lo mismo, ¿verdad? Que hace rato. Bueno, entonces mandó que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. ¿Se dan cuenta? En la otra lectura no nos dijo, nada más que se siente la multitud, nada más dijo, y aquí dice, en grupos sobre la hierba, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. ¿Mm? Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo dio gracias. Eso también lo dice Mateo. Partió los panes y se los dio a los discípulos. También lo dice Mateo. Para que y fíjense cómo aquí ya Marcos dice, ya no está diciendo apóstoles, ya le está diciendo discípulos. O sea que pobre Marcos, de verdad. Ay, se parece un chamaco de secundaria, ¿no? Escribe con mayúsculas y minúsculas y todo revuelto, ¿no? Ay, no, porque así son. Sí, no, todavía no saben escribir muy bien. Luego Jesús, bueno, aquí nos sigue diciendo, se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes de pan y de pescado. ¿Eh? Pero aquí no dice, aquí dice que los sobrantes eran de pan y pescado, y Mateo no lo dice. Nada más dice que sobraron panes. Pues que sobraron 12 canastos, pero no dice si eran panes y pescados, pues por lógica eran panes y pescados. Pero aquí Marcos sí lo detalla. Sobrantes de pan y de pescado. ¿Sí? Lo que comieron en aquellos panes fueron 5,000 hombres. Nada más dice. Aquí no dice sin contar mujeres y niños. Nada más dice 5,000 hombres. ¿Sí? O sea que aquí nada más puros hombres. No había mujeres ni niños, según esto. ¿No? Bueno. Ya vimos por qué 12, ya vimos por qué 5. Vamos a pasar a la lectura de Lucas 9, del 10 al 17, para que pues también tengamos esa referencia, vayamos viendo pues la confrontación, ¿no? ¿Sí? A ver, pues, vamos con el Lucas 9, del 10 al 17. ¿Sí? ¿Qué dice? Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. ¿Se dan cuenta cómo dice aquí también Lucas? ¿Por qué? Porque Lucas tampoco era apóstol de nuestro Señor Jesús, ni fue discípulo. Era un doctorcito, ¿no? Es más, ni era judío. Con eso les digo todo. Pero investigó y nos dejó este evangelio, que es más extenso, ¿verdad? Bueno, cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que había hecho. Él, tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Bethsaida. Ah, miren, ya estaba hablando de la parte norte del mar de Galilea. ¿Quién era de Bethsaida? ¿Se acuerdan quién era de Bethsaida? ¿Quién era de Bethsaida? Felipe, ¿sí? Bartolomé, Simón Pedro, Andrés, pues eran cuates. Y ya se iban a Cafarnaún del lado oeste del mar de Galilea, en donde vivían los hijos del señor Zebedeo, que era Santiago Mayor y Juan. Son los 6 apóstoles que se conocían perfectamente. Eran cuadernos, ¿sí? Amiguitos. Bueno, ya no les digo los demás porque si no, bueno, no es referencia a todos los discípulos. Pero bueno, en las otras lecturas no nos dice eso, ¿eh? Ni Mateo ni Marcos nos dice que fueron a Bethsaida. Pero bueno, pero cuando la gente lo supo, lo siguieron y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Aquí sí nos dice Lucas que sanó enfermos. Marcos no nos dice eso, nada más Marcos dice les anunció la palabra. Bueno, cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron,
Despide a la gente para que vaya a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque este lugar no hay nada. Aquí no dice que está solitario. Pues no hay nada que comer aquí, pues hay que ir a las aldeas para comprar algo de comer. O sea que Lucas no estaba hablando de Catepec. Y no, pues no. ¿No? Jesús le dijo, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no somos meseros. No, no, eso no contestaron. Ellos no contestaron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Luego, ¿quién? En Marcos dijo, ¿no? 200 denarios, ¿no? Pero Mateo no dijo nada de eso, ¿eh? No nos explica eso. Pero aquí yo creo que también Judas Iscariote se ha de haber dicho, no, creo que vamos a comprar. Que compren ellos. Sí, no, pues ha de haber pensado eso Judas Iscariote. No sé. No tenemos más que 5 panes. Bueno, pues eran unos 5,000 hombres, nada más dice, 5,000. Pero Jesús dijo a sus discípulos, hágalos sentarse en grupos como de 50. Aquí no dice grupos de 100 ni de 50, aquí nada más dice de 50. ¿Se dan cuenta cómo la historia? Esto es importante que lo sepan ustedes, porque nos cuentan la historia y unos historiadores nos dicen una cosa, otros historiadores nos dicen otra, y resulta que los niños héroes ni eran héroes, eran hijos de los, eran juniors, hijos de los poderosos y ricos de este país en aquel entonces, ¿no? Y ya los hicimos héroes, ¿no? Que Juan de la Barrera, Juan Escutia, ¿sí saben eso? Estamos en México, ¿eh? Sí, ahí en el camino a Chapultepec hay un monumento de los niños héroes que supuestamente murieron por defender el castillo de Chapultepec. Ay, no, pero les digo, cada historiador cuenta su historia, ¿eh? Pero bueno, ese es otro asunto. Perdón, ¿eh? Es un ejemplo tonto, pero disculpen. Sí, y los sentaron de 50. Así lo hicieron y se sentaron todos. Luego Jesús tomó en sus manos 5 panes y 2 pescados y mirando al cielo dio gracias a Dios. Eso es, lo dice Mateo y lo dice Marcos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar gracias a Dios por los alimentos del día, ¿no? Y de siempre, ¿sí? Eh, Dios por ello los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartiera entre la gente. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se llenaron 12 canastas con los 12 sobrantes. ¿Sí? Bueno, eso también lo dice. Vamos a pasar al último, al de Juan 6, del 1 al 14. Vamos a ver qué dice Juan 6, del 1 al 14. Aquí sí vamos a encontrar otras diferencias, ¿no? Porque Juan 6, ahorita lo encontramos, ¿no? Sí, vamos a Juan 6, del 1 al 14. Dice, después de esto Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberíades, lo que ya les había yo platicado, ¿se acuerdan? No era chisme, ¿eh? Yo ya lo había leído. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. ¿Por qué creen que les digo? No iban porque les fuera a dar de tragar, sino para que les curara a los enfermos, y principalmente de la enfermedad que era la lepra. Bueno, y comenzaron a cruzar al lago para llegar a Cafarnaúm. Pues sí, porque Bethsaida está del lado este y Cafarnaúm está del lado oeste, la parte norte del mar de Galilea. Los que ya fueron, pues ya saben, ¿no? Que se echaron hasta una nadadita y una orinadita. Ah, no, sí, no, porque así la gente. Los mexicanos así, ¿no? Luego les dan ganas de orinar y andan orinando por todos lados. O la de cochino, ¿no? Ya por eso creo que no les van a dar visa a los mexicanos, porque son recochinos. Y ahora que ya se vienen los juegos a fin de año en Qatar, hijo, va a haber muchos presos, muchos encarcelados, porque somos un desorden. Y ya dijeron los árabes de que se portan mal, pagan. Son miles de pesos, y a la cárcel. Y como pues van a ir puros hijos de diputados, senadores, los hijos de López Obrador y de gobernadores y de alcaldes, pues van a tener mucho dinero. ¿De dónde sacan ese dinero? De nuestros impuestos. Ay, perdón, ya me estoy saliendo. Perdón. Es que, híjole, se antoja platicarles todo eso, ¿no? Sí, se antoja, pero no debo de ser así. Bueno, entonces aquí dice, a cruzar el lago para llegar a Cafarnaún. Sí, ahí era donde pescaba este Pedro. Ya estaba completamente oscuro. Ah, ya estaba oscuro, ¿eh? Eso no nos lo dice Mateo, Marcos y Lucas. Dice, ya se está haciendo de noche. Aquí ya está oscuro. Bueno, y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Fíjense. Ah, no, pero ya le estoy leyendo otra cosa. Ya me salté el capítulo. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Perdón, ¿eh? Sí, bueno, entonces, seguimos. Entonces, Jesús subió
Dice aquí, mucha gente lo seguía porque había visto señales milagrosas que hacía sanar a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos, fíjense. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando Jesús miró y vio mucha gente. Eso no nos lo dice que ya estaba próxima a la Pascua, en las otras lecturas. Cuando Jesús miró y vio mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, fíjense cómo aquí sí le dice a uno de los discípulos, a Felipe, ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Ya le está preguntando a Felipe. Pues Felipe era atolondrado. ¿Se acuerdan que Felipe le dijo a nuestro Señor, Maestro, muéstranos al Padre, ¿no? Adiós, Padre, muéstranos. Felipe, tantos años has andado conmigo. ¿Me estás viendo a mí? ¿Estás viendo al Padre? ¿A poco se parece a ti? Ay, pues ahí está re feo entonces tu papá. No, sí, no, a lo mejor esas son las comparaciones, no sé. Pero es que Felipe de veras no agarraba la onda, no agarraba la onda. Bueno, era medio atolondrado, así como yo les platico, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a comprar comida? Le dijo Jesucristo. Pero lo dijo para ver qué contestaba Felipe. Pues sí, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera 200 denarios. Ah, lo mismo que dijo Marco, miren, le atinó. Sí, de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. No, y si después van y lo compran en una panadería de esas de lujo, pues menos, ¿no? Porque, miren, ahorita acaba de subir el bolillo, ¿no? Ya en un lado lo dan a 3 pesos, en otros lados a 2.50 y todavía en unos centros comerciales lo dan a unos 52 pesos, ¿no? Imagínense. Bueno, esas son las cuentas de ahorita. Bueno. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, fíjense, ya están hablando, Juan se está dando nombres, dime nombres, ¿no? Juan sí, Juan no tenía pelos en la boca, pues no, no mordía cabezas, ¿verdad? Sí, bueno, dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¡Ah! Ya encontramos quién traía los panes y los pescados. Un escuincle, un chamaco que andaba ahí de ambulante vendiendo panes y pescados. ¿Se dan cuenta? Sí, no se han dado cuenta de que de repente, no me compra un pescadito, no me compra un panecito, no me compra un artículo religioso. Entonces, ¿para qué vienen si no van a comprar? Ah, no, porque hasta se enojan si no les compramos. Bueno, eso es en la actualidad. En aquel entonces no sé cómo sería la onda, ¿no? Pero bueno, ya encontramos que había un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganle a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Aquí no nos dice, tampoco nos dice sin contar mujeres y niños, ¿eh? Bueno, Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, eso sí lo dijo Mateo, Marcos y Lucas, y después de dar gracias a Dios los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Fíjense lo que dice aquí, quiero que pongan mucha atención, versículo 11. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. ¿Quién los reparte aquí? Jesús. Aquí no los reparten los discípulos. No, se me hace que se abrieron los discípulos, ¿verdad? Aquí directamente los reparte Jesús, Joshua. Así lo dice Juan, ¿eh? Ha de haber dicho Juan, no, a mí ni me cuenten, yo ni hice nada. Yo estaba sentadito ahí, me hice como que me estaba dando el válido, me quedé dormido y yo no hice nada. Oh, para darle a 5,000. Está cañón, ¿no? Hagan la cuenta, si eran 12 discípulos, ya cómo les tocaba. ¿Sí? 5,000 entre 12. Hagan la cuenta y ya después me dicen. ¿Eh? Pues no, aquí dice que Jesús, vuelvo a repetir, Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, les repartió entre los que estaban sentados. Si estabas parado, no te lo daba, ¿eh? Ah, no, sí. Sentados. ¿Sí? Oiga, maestro, que voy al baño. No te toca pan ni pescado. Bueno, hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Eso es un mensaje, ¿eh? Las cosas benditas de nuestro Señor no se deben de desperdiciar. ¿Sí? Bueno, ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Fíjense, llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes. No nos dice de los pescados, nada más de los panes. ¿Quién hizo el pan? El hombre.
Por eso es que es el número 5. Es el trabajo del hombre. El pan no lo hizo Dios, solamente el único pan que nos ha mandado Dios fue a los judíos cuando salieron de Egipto durante 40 años dándoles el maná. Maná, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que era un como tipo migajón que caía del cielo. Pero el pan lo hace el hombre, es su trabajo. Y aquí nos habla de eso, ¿no? Recogieron, llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente al ver esta señal milagrosa, hecha por Jesús, decía, de veras ese es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Eso no nos lo dice Mateo, Marcos y Lucas, que la gente lo quería hacer rey. Sí, no, porque no sé si ya leyeron la historia, ¿verdad? Pero en la época de los israelitas, cuando no tenían rey, cuando se murió Josué y ya no había jueces, eso está en los libros del Antiguo Testamento, todos los ancianos le pidieron a Samuel, queremos rey, al profeta Samuel, ¿para qué quieren un rey ustedes? Queremos rey, somos 30 millones y queremos presidente. 30 millones votaron por el presidente y se hizo presidente, después de 20 años de querer ser presidente. Bueno, esa es otra historia. Miren, vamos a seguirle. Ahora vamos a ver la segunda parte, ¿no? Donde nuestro Señor le da de comer a 4,000 hombres, pero nada más está en Mateo y en Marcos. Voy a darle lectura, miren. Es Mateo 15, del 32 y siguientes. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Fíjense, 3 días andaban con Jesús. El número 3 significa el poder. El tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. No quiero mandarlos sin comer a sus casas. Fíjense cómo es distinto esto. Aquí no quería mandarlos sin comer. Dicen, oigan, andan aquí, les va a dar gastritis. No comen. Porque pueden desmayarse por el camino. Pues sí. Sus discípulos le dijeron, pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en el lugar como este donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7 y unos pocos pescaditos. Fíjense, número 7 significa, ¿sí? Plenitud. Y unos pocos pescaditos, no dice cuántos pescaditos. ¿Quién da los pescados en el mundo? ¿Quién? ¿El hombre? No, la naturaleza. ¿Y quién hizo la naturaleza? Pues Dios. ¿Sí? Entonces los panes los hace el hombre, pero los pescados los da Dios. ¿Sí? Es la común unión entre Dios y el hombre. Bueno. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, eso también lo hizo en la anterior, los partió y los dio a sus discípulos. Aquí sí se los da a sus discípulos. Sí, no como en el Evangelio de Juan, cuando le dio de comer a los 5,000, ahí no, mismo nuestro Señor Jesucristo lo repartió. Y ellos lo repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y aún llenaron 7 canastas. Aquí no fueron 12, eran 7, porque son los 7 días de la semana. Que te quiere dar a entender que todos los días hay que darle gracias a Dios. Todos los días Dios te da de comer, te da casa, vestido y sustento. ¿Sí? Es la referencia teológica. Y dice aquí, se llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes, pero tampoco dice que eran pedazos de pescado, sino pedazos sobrantes del pan, del trabajo del hombre. El trabajo del hombre debe de sobrar, por eso es que somos templos del vivos del Espíritu Santo y nuestro trabajo es hacer obras. Y deben de sobrar. Ah, no, sí, porque nada más dicen, yo ya hice mi obra del día, mi obra buena del día, y ya. No, hay que hacer muchas, 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 muchas. Que sobre el pan, que sobre. Bueno. Los que comieron eran 4,000 hombres. Número 4 significa preparación. Sin contar las mujeres y los niños. Aquí sí dice, sin contar a mujeres y niños. Entonces, si eran 4,000, pónganle que la mujer y un niño, que eran más, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos hablando como de 12,000. Bueno, 12,000, el número 12, más o menos. Después Jesús se despidió de la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Bueno, ese es Dalmatuta, esos son los nombres de ese lugar, ¿no? Magadán y Dalmatuta. ¿Sí? Dalmatuta se le dice en Marcos y en Mateo. ¿Sí? Bueno, vamos a leer ahora
¿qué nos dice Marcos 8 del 1 al 10 con respecto a este pasaje bíblico de los 4,000 que le dio de comer nuestro Señor Jesucristo a la gente? Es Marcos 8 del 1 al 10. Y bueno, aquí lo tenemos, Marcos 8. Un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, fíjense, aquí nos habla de que había mucha gente que no tenía nada que comer. No nos dice que estaba Jesús preocupado porque ya había 3 días que andaban con él. Fíjense, aquí es diferente. Lo está diciendo Marcos a su manera. Ay, este Marcos, yo creo que por eso Pablo no quería que yo lo acompañara en los viajes. Porque no, es remenso este Marcos. Bueno, esa es otra historia, ¿eh? Está en los Hechos de los Apóstoles, que Pablo ya no quería que Marcos lo acompañara porque en el primer viaje se rajó Marcos y dijo, ay no, a mí no me gusta andar viajando con Pablo. Aparte es bien enojón, bien gritón. Ay, no, yo mejor me voy con Pedro. Pedro acá, chido, Pedro. Luego hace el paro Pedro y es buena onda el Pedro. Es buena onda el Simón Pedro, ¿no? Y él sí conoció a nuestro Señor Jesucristo, en cambio Pablo no. Bueno, esa es otra historia. Yo nada más les platico esto, porque aquí vemos que Marcos lo cuenta de una manera diferente. Un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Ahí lo dice, ¿no? 3 días. Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino porque algunos han venido de lejos. Así lo dice aquí Marcos, ¿no? Bueno, igual que Mateo. Sus discípulos le contestaron, pero ¿cómo les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Sí. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos, fíjense. ¿De dónde sacaron esos panes? Aquí no dice que había un niño vendiendo panes ni pescados. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los dio a sus discípulos. A ver, pero ¿se están dando cuenta de algo importante aquí que no está hablando de pescados? Nada más está hablando de panes, de 7 panes. ¿Sí? Esto es importante. Lo partió y se los dio a sus discípulos y ellos lo repartieron entre la gente. Tenían también unos cuantos pescaditos, pero fíjense cómo tomó en sus manos los 7 y habiendo dado gracias a Dios por los panes. Y después le llegaron los pescaditos. ¡Ay, también tenemos unos pescaditos, señor! Oye, yo ya di gracias. Pues sí, hijo, pero pues es que aquí los traíamos escondidos en la bolsa, ¿no? En el morral, ¿no? Entonces Jesús dio gracias a Dios por ellos y también mandó a repartirlos. Fíjense cómo aquí la acción de dar gracias a nuestro Señor Jesucristo es en 2 momentos. Primero da gracias por los panes y después por los pescaditos. Y en la otra lectura, pues dio gracias por todo, no por separado. ¿Por qué hace una separación aquí este evangelio? Porque una cosa es el trabajo del hombre y otro es lo que nos provee Dios a nosotros por medio de la naturaleza, que son 2 momentos diferentes. Hay que darle gracias a Dios por casa, vestido y sustento, pero también dar gracias a Dios por este planeta que le estamos poniendo en su monja, ¿no? Ensuciamos los mares, ensuciamos la tierra, contaminamos el aire, no devastamos los árboles, no matamos a los delfines, a las ballenas, a las morsas, no, a los elefantes les cortamos el conmigo, bueno, aquí en África, no, aquí no, pero yo sé que se va a decir, ¿yo qué? ¿Yo cuándo? Yo lo único que le he cortado los dientes es a mi marido y de 2 puñetas porque llega bien borracho. Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Yo nada más les digo esto para que veamos que hay que darle gracias a Dios por la naturaleza que nos ha dado. Bueno, todos comieron hasta quedar satisfechos y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. No nos dice que hayan sido peces y pan, sino sí, solamente 7, ¿sí? Canastas. El número 7 significa la plenitud de toda la semana, ¿no? Los que comieron eran cerca de 4,000. Ya hace rato nos dijo que eran 4,000 sin contar mujeres y niños. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, entonces aquí termina diciendo, luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a una región de Dalmatuta, que es Magadán. Aquí dice Dalmatuta y en el otro dice Magadán, que es el mismo lugar. Bueno, quise yo hacerles referencia de estas dos
lecturas importantes, porque siempre se habla nada más de una. Siempre la gente anda hablando de que le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero bueno, aquí ya nos metimos a una profundidad en la que nos dimos cuenta que también le dio de comer a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y que lo principal es darle gracias a Dios. ¿Sí? Y los números importantes, ¿no? 4 o 4,000, ¿sí? Que es preparación. El número 5, que es el trabajo del hombre. ¿Sí? El número 7, que es plenitud. Las 12 canastas, ¿no? Que es la asamblea, son los discípulos, es la iglesia. ¿Sí? El número 3, que en 3 días que vienen conmigo, que es el poder, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos numeritos pues, son muy importantes que tú tengas como conocimiento para que cuando leas las Sagradas Escrituras vayas entendiendo el significado. Esa es la profundidad teológica, ¿no? Que te estoy compartiendo. Bueno, pues espero que esto te sirva y que te animes para que sigas leyendo la Sagrada Escritura y conozcas, ames y sirvas a Dios. Que Dios te bendiga.